reflexión con el doctor Alberto Olvera. Déjenme decirles además que tristemente esta elección judicial no resuelve ninguno de los problemas de la justicia en México. Somos en el mundo uno de los países con la tasa más alta de falta de sanción, de impunidad absoluta de los delitos. Más del 98% de los delitos que se cometen en México quedan impunes. Y eso no se debe solo a que haya malos jueces, o jueces con pocos recursos, o jueces insuficientes, sino se debe a que no tenemos policías profesionales, no hay policías debidamente equipadas y profesionalizadas. Tenemos las policías más precarias del mundo. La mayoría de las policías municipales y estatales de México no tienen siquiera seguro de vida, no tienen una carrera garantizada, no es un servicio civil de carrera. Las policías del mundo funcionan estrictamente sobre la base de un servicio civil, o sea, un trabajo permanente, garantizado, vigilado, que exige estudios, haber pasado por academias por cierto número de años, que pueden ir ascendiendo los mejores policías como en cualquier otra profesión, y que además tienen garantías de salud y de vida para que sus familias no queden desprotegidas en caso de que mueran en el cumplimiento de su deber. Bueno, pues en México el 60% de las policías no tienen ninguna de estas condiciones, y los que lo tienen también de una manera muy precaria. Pero si revisamos policía municipal por policía municipal, observaremos que son precarísimos, que ganan una cantidad ridículamente baja de salario y exponen la vida sin ningún mecanismo de protección. Las policías estatales lo mismo. Son muy pocos los estados que tienen policías con algún grado de profesionalización. A nivel federal, lo que hizo el presidente López Obrador fue destruir la Policía Federal que se había construido en los gobiernos anteriores al suyo, y la sustituyó por una Guardia Nacional de orden militar, que no es lo mismo a una policía. La Guardia Nacional, sus miembros, no pasaron por academias de policía, no tienen la formación profesional para cumplir con esa misión, de manera que la Guardia Nacional no sustituyó a la Policía Federal. Es un organismo supletorio que compensa o ayuda o contribuye a las policías que sí quedaron, que son las estatales y las municipales, que, como acabo de decir, han estado históricamente abandonadas. A lo largo de toda la transición a la democracia en México, nunca se construyeron policías profesionales casi en ninguna parte. Hubo momentos, circunstancias, tiempos en que sí se intentó hacer policías profesionales en varios estados del país, particularmente en Nuevo León, en Guanajuato, en Querétaro, en Yucatán, en la Ciudad de México, pero no necesariamente con esfuerzos duraderos, permanentes y sistemáticos. La Policía Federal, que se construyó en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, era una policía que sí contaba con un poco más de elementos teóricamente profesionalizantes, elementos técnicos, centros de información, mecanismos de inteligencia, pero que ciertamente fue colonizada por diversos intereses criminales y políticos casi desde su nacimiento. Está bien, había que sustituir esa policía por algo mejor, pero lejos de ello, lo que se hizo fue desaparecer esa policía y sustituirla con algo que no es igual, que no es equivalente, con una Guardia Nacional incapaz de cumplir funciones policiales. De manera que ahora nos encontramos en el peor de los mundos posibles. La única policía que medio fue construida para ser una policía profesional fue desaparecida, y por otro lado, lo que se construyó en su lugar no logra cumplir las funciones propiamente policiales. Apenas ahora estamos en medio de una reforma jurídica que le va a otorgar funciones policiales formales a la Guardia Nacional, pero lo que no encontramos hasta el momento es cuáles son los mecanismos de capacitación
y de profesionalización de esa Guardia Nacional, que hasta la fecha está formada básicamente por soldados, que han recibido una formación militar mínima, pero que no tienen una formación policial. Entonces, en primer lugar, la elección de jueces no resuelve el problema central de la justicia en el país, que es la falta de policías. En segundo lugar, el segundo problema por el cual tenemos esta tasa de impunidad altísima es la debilidad de las fiscalías. Las fiscalías o procuradurías de justicia son las encargadas de la investigación de los delitos. No se puede llevar un caso ante un juez si no tiene una investigación propiamente dicha. Entonces, las policías son primeros respondientes y deben llevar a cabo las primeras labores de recopilación de información, y las fiscalías, se supone, procesan y profundizan en la investigación, las trasladan al lenguaje jurídico para poder acusar con pruebas a posibles delincuentes, y con esas carpetas así integradas se va ante un juez, que es el que debe iniciar el proceso y llevar a cabo, en su caso, un juicio que conduzca a la sanción de los delitos. Bueno, esas fiscalías en México tampoco funcionan, tampoco tienen un personal profesional. Para poner un ejemplo, en Estados Unidos los fiscales son importantísimos, y eso sí que son elegidos en su mayor parte a nivel local, los fiscales. De hecho, ser fiscal en Estados Unidos es una vía de empezar una carrera política local. Los fiscales son figuras públicas muy conocidas y que deben responder a la población atendiendo precisamente la delincuencia. Bueno, aquí en México los fiscales básicamente los nombran a dedo las personas que son los fiscales generales, y luego los fiscales de distrito, los fiscales específicos, son nombrados sin ningún criterio de selección, sin formación previa, sin exigencias profesionales. De manera que en México estamos en pañales también en las fiscalías generales de justicia. Si estas fiscalías no funcionan, los jueces no pueden hacer su trabajo, porque dependen de las carpetas que integran las fiscalías para que un juez pueda llevar a cabo un proceso judicial digno de ese nombre. Bueno, entonces, como ustedes ven, hemos desperdiciado los primeros 6 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum en una elección judicial absurda, que no funcionó para legitimar a los jueces, que nos hizo desperdiciar 8,000 millones de pesos, que no mejoró las policías, que no hizo nada con las fiscalías, de tal manera que estos jueces electos, pues serán muy electos, pero seguirán recibiendo carpetas de investigación mal integradas y no tendrán las capacidades y la información suficiente para cumplir, si así lo desearan, sus tareas sustantivas. Entonces, como ustedes ven, la elección judicial ha sido verdaderamente un absurdo, porque no atacó los problemas centrales de la impunidad de los delincuentes, y por otro lado politizó una institución, el Poder Judicial, que no debería estar al servicio del poder, sino al servicio de los ciudadanos. Finalmente, déjenme decir que la violencia criminal ha continuado en estos meses. Se nos ha hablado con mucha frecuencia, casi a diario, en las mañaneras de la presidenta, de que los homicidios están disminuyendo en todo el país, pero lo que no nos están diciendo es que las desapariciones forzadas están aumentando en el mismo grado en que disminuyen los homicidios. Si sumamos homicidios y desapariciones, resulta que estas dos categorías de los crímenes más horrendos suman la misma cantidad que en el pasado. En otras palabras, no es verdad que estén disminuyendo los homicidios, sino que ahora muchos de esos homicidios se están contabilizando o se están trasladando simplemente a la desaparición de personas. Entonces, tenemos que no se está atendiendo tampoco este problema central de la vida pública mexicana. Estamos en un proceso de engaño, de ocultamiento de la gravedad de la situación, de tal forma que hemos desperdiciado, insisto, meses en una discusión que no resolvió el problema del Poder Judicial, no atendió jamás, incluso
desapareció del mapa el tema de la debilidad institucional de policías y fiscalías y que nos coloca entonces de nuevo en el punto cero de construcción de un sistema de justicia efectivo. Como ustedes ven, la elección judicial ha sido un fracaso político, es un riesgo porque incrementa las posibilidades de autoritarismo político en México, dado que ahora el Poder Judicial dependerá más directamente del Poder Ejecutivo. Y si le sumamos a este hecho, a la politización del Poder Judicial, la manera en que se ha manejado el control del Poder Legislativo, la forma en que Morena compró senadores para hacer pasar sus reformas constitucionales, tema que hemos discutido antes, resulta entonces que la Presidencia de la República controla en México el Poder Legislativo a través de una mayoría electoralmente válida en las elecciones de junio, y también en el Senado tienen una mayoría mediante la compra descarada de votos de 3 senadores de la oposición. O sea, tenemos una especie de golpe de Estado al Poder Legislativo, en donde por mecanismos tramposos el partido en el poder construyó una mayoría que no le correspondía de acuerdo a los votos que obtuvo. Con 54% de los votos en el legislativo tiene 74% de los diputados, o sea, un 20% de sobrerepresentación. Y en el caso del Senado también tiene una gran sobrerepresentación, y lo que le faltaba para tener la mayoría calificada lo compró en el mercado político de una manera inmoral. Si a eso sumamos ahora esta especie de golpe de Estado al Poder Judicial, en donde se ha politizado por completo, tenemos un escenario francamente catastrófico. Si vemos finalmente, para terminar esta retahíla de quejas, quiénes quedaron a cargo de la Suprema Corte de Justicia, quiénes son los 9 nuevos ministros de la Suprema Corte, observaremos, no sin preocupación, que de ellos 6 carecen por completo de experiencia judicial, es decir, nunca fueron jueces, no tienen la tradición, la trayectoria profesional suficiente, que las 3 mujeres que ya eran ministras son las únicas que tienen esa experiencia, pero que a su vez ellas mismas, antes de ser ministras por unos meses o un par de años, tampoco tenían experiencia judicial. Tenemos en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial 5 personas que han sido todas ellas funcionarios del gobierno de López Obrador o del gobierno actual. Uno de estos nuevos jueces que controlarán a todos los demás jueces tiene 88 años de edad. Otra persona ha sido 3 veces candidata a la gubernatura de Querétaro y es también una adulta mayor. Tenemos una persona que trabajó en las instituciones de transparencia en Sonora y que tiene escándalos detrás de sí por abusar de su posición y haber agredido y procesado o ayudado al procesamiento jurídico de un periodista. Personas que no tienen necesariamente el perfil adecuado para cumplir una tarea tan compleja como la que el nuevo constituyente les asignó a este Tribunal de Disciplina Judicial. Y si vamos estado por estado de cuáles son los resultados netos de la elección judicial, vamos a encontrar que los nuevos tribunales superiores de justicia estatales están integrados por personas con muy bajas capacidades técnicas, con muy poca autonomía política, algunos jueces, tanto federales como estatales, con dudosas relaciones con grupos criminales. Varios jueces federales están vinculadas a grupos religiosos que en teoría no deberían de pertenecer a ninguno. En Jalisco, por ejemplo, tenemos a 2 juezas que forman parte de La Luz del Mundo, un grupo religioso importante en Guadalajara, y cuyo líder principal ha sido procesado en Estados Unidos por abuso sexual de menores, y sin embargo ahora esas personas son jueces. O sea, tenemos una integración descuidada
del Poder Judicial Federal y aún más descuidada en los estados. En los estados, los poderes judiciales seguirán dependiendo de los gobernadores como antes, de tal forma que, para cerrar esta plática, solamente podemos decir que el Poder Judicial a nivel federal y estatal seguirá funcionando como antes. No habrá verdaderamente muchos cambios, con el único agregado de que ahora su dependencia política del Ejecutivo será mayor, y que, para colmo, seguimos sin resolver y sin atender el principal problema de este país, que es el de la falta de justicia. Así que, como sociedad, tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que hacer mucho para exigir al gobierno federal y a las nuevas autoridades judiciales que construyan una capacidad profesional, una dignidad mínima y una transparencia en el ejercicio de sus funciones que nos permita tener la capacidad de exigir que cumplan con su deber estos jueces, y por otro lado exigir también, y eso es central, que las policías y las fiscalías se construyan desde abajo de una manera profesional. Mientras no hagamos esto, nuestro país seguirá inmerso en una crisis de violencia, en una crisis de homicidios y desapariciones forzadas que no se detiene, y seguiremos, insisto, sin resolver los problemas fundamentales del país. Veámonos en el ejemplo del vecino del norte. En Estados Unidos hay una crisis constitucional y una dictadura en ciernes, porque el presidente ha anulado para todo fin práctico la autonomía del Poder Judicial. Bueno, aquí estamos mucho más radicales en esta política de controlar el Poder Judicial, sin que esta acción se corresponda con el desarrollo de instituciones que sí hacen falta. Es decir, y disculpen mi insistencia en este punto, la necesidad de policías y fiscalías profesionales. Toda esa estructura es la que tenemos que construir desde el principio.